Ambos vivieron hace muchos siglos, separados por el tiempo y la distancia. Uno de ellos nunca experimentó la muerte. El otro tuvo un final muy triste. Ambos fueron utilizados poderosamente para llamar de regreso a una nación a rendir absoluta lealtad a su Dios, en una época de crisis y oscuridad espiritual. La Biblia se refiere a ellos como dos de los más grandes héroes que han vivido en esta tierra. ¿Existe algún paralelismo en sus vidas y mensaje con la última generación que vivirá antes del regreso de Cristo? Toma tu Biblia. Hoy lo usaremos con frecuencia. Mantente en sintonía y en unos segundos más abordaremos este relevante tema profético. Los dos personajes bíblicos que representan al pueblo de Dios a través de las edades son Moisés y Elías. El primero, símbolo de todos aquellos que pasarán al descanso antes del regreso de Cristo y que serán resucitados y trasladados a la gloria. El segundo, símbolo de todos aquellos que no experimentarán la muerte y que estarán vivos cuando Jesús regrese y ascenderán con Jesús. En el libro Primero de Reyes, capítulo 17 y 18, tenemos la historia de Elías, quien restauró la verdad en un tiempo de apostasía cuando la nación de Israel había ido en pos de dioses paganos, dejando a un lado la adoración del verdadero Dios creador del universo. Y en la vida y ministerio de Elías encontramos un paralelismo asombroso con otro personaje del Nuevo Testamento que Dios levantó en un tiempo de oscuridad para traer de regreso al pueblo de Dios hacia el ministerio del Mesías. El Antiguo Testamento cierra con esta promesa, con la promesa de que Elías vendría antes del día del Señor. Y leo en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Juan el Bautista fue el cumplimiento parcial de esta profecía. Juan el Bautista fue a quien Dios llamó para preparar el camino para la primera venida de Cristo. Y leemos esto en San Mateo, capítulo 11, versículos 11 al 14. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. O sea que Jesús claramente dijo que Juan el Bautista fue Elías o la personificación de Elías. Aquí Jesús estaba refiriendo al cumplimiento parcial de la profecía de Malaquías 5. Juan el Bautista, al igual que Elías de antaño, fue levantado para una misión específica en un tiempo de crisis. Sin embargo, la profecía de Malaquías también nos menciona el día grande de Jehová, grande y terrible. No hay dudas que es una mención de la segunda venida de Cristo a esta tierra. Y ahora la pregunta que debemos hacernos entonces es, ¿habrá un tercer Elías que surgirá justo antes del regreso de Cristo con un mensaje específico de reparar el altar de la verdadera adoración y llamar de regreso al pueblo de Dios a adorar al Creador y a una lealtad absoluta? Eso es lo que parece indicar el texto. Y eso es justamente lo que menciona el último libro de la Biblia. De la misma manera como Elías vino para restaurar todas las cosas, igualmente vendrá Elías antes del día de Jehová. ¿Será esta vez una persona como el Elías literal o Juan el Bautista? ¿O será un pueblo que va a todo el mundo con el mismo mensaje y poder de Elías? Vayamos a los dos primeros Elías y veamos lo que Jesús y la Biblia dicen acerca de ellos. Y antes de terminar, veremos el paralelismo
con el Elías final profetizado en el Antiguo Testamento. Comenzamos, hoy usaremos la Biblia extensamente, San Mateo 17, versículos 11 al 13. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas yo os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Si en los tiempos de Jesús había muchas cosas que restaurar, la pregunta es: ¿habrá algo que restaurar en nuestros días después de siglos de error y oscuridad producidos por la supresión de la palabra de Dios? Elías finalmente no será solo un hombre, sino un pueblo que va a todo el mundo. Porque según San Mateo 24:14, nos dice Jesús: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí vemos un mensaje global, predicado a cada habitante del planeta antes del regreso de Jesús. En otras palabras, la verdad por tantos años olvidada, finalmente restaurada en los corazones de aquellos que escuchen y estén dispuestos a aceptar las buenas nuevas del reino de los cielos. Para entender lo que sucederá en los últimos días, hay que estudiar la vida de Elías, por ser un tipo o figuras del Elías original. Tipos y antitipos nunca son perfectos. Por ejemplo, el santuario terrenal era una figura del santuario celestial. Otro ejemplo: Cristo en realidad no fue un cordero, sino un hombre, pero estaba simbolizado por un cordero, y en las Escrituras se lo llama el Cordero de Dios. Estudiaremos este paralelismo y veremos cómo la historia vuelve a repetirse casi en sus detalles. Así que ajústate el cinturón, porque entraremos en algo maravilloso. En tiempo de Elías nos dice la Biblia que el rey Acab y el pueblo comenzaron a adorar al dios pagano Baal e hicieron lo malo ante los ojos de Dios. También nos presenta detalles de lo que ocurrió durante esa apostasía de 3 años y medio. Durante ese periodo no hubo ni lluvia ni rocío. Y aquí está, primer libro de Reyes, 17, versículo 1. Entonces Elías dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Sabes que Jesús se refirió a este periodo del Nuevo Testamento? Porque en San Lucas capítulo 4, versículo 25, Él dijo: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Ahora la lluvia, amados, representa la enseñanza de Dios. El rocío representa el razonamiento de Dios. Ambos ejemplos se encuentran en la Biblia. Esto quiere decir que en ese periodo las tradiciones tomaron lugar de la palabra de Dios. Veamos el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 2. Dice: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. O sea que lo que produce sed es la falta de la palabra de Dios. Ahora veamos otro versículo más, porque la Biblia se explica a sí misma. En Amós, capítulo 8, versículos 11 al 13. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán, desmayarán de sed. Es interesante notar que este mismo periodo de 3 años y medio o 1260 días proféticos están mencionados en los libros de Daniel y Apocalipsis 7 veces, de 3 diferentes maneras, como el gran periodo de apostasía o separación de Dios, de la verdad de Dios, conocido comúnmente como la Edad Oscura o Edad Media.
que va específicamente, porque la Biblia lo dice, del año 538 al año 1798, exactamente cuando la palabra de Dios fue reemplazada por la tradición. Y de acuerdo a la Biblia, un día en la profecía representa un año literal. Y eso lo puedes ver en Números 14:34 y en Ezequiel 4:6. Por lo tanto, esos 1260 días proféticos equivalen a 1260 años literales. Sigamos con el paralelismo. El rey Acab se casó con Jezabel, la hija de Ed-Baal, sumo sacerdote de Baal. Ella fue quien introdujo la apostasía en Israel. De paso, Baal era el dios sol, adorado en domingo, el día del sol. O sea que eso ya viene de mucho tiempo. Y se dice de Acab en 1 de Reyes, capítulo 16, versículo 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Ahora, siguiendo el paralelismo, en Apocalipsis 2 y 3, se presentan las 7 iglesias. Cada una de estas iglesias eran iglesias literales, pero también representan una etapa en la historia de la iglesia de los días cuando Cristo la fundó hasta el tiempo del fin. Y el período de la historia de Tiatira corresponde justamente a la gran apostasía medieval de 3 años y medio proféticos, o sea, 1260 años literales, que van del año 538 al año 1798. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 y 20, encontramos la reaparición de Jezabel, una Jezabel simbólica que introduce un sistema falso de adoración y salvación. De paso, una mujer en la profecía bíblica representa una iglesia. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, resulta que Jezabel ya había muerto hacía siglos, pero aquí surge una Jezabel espiritual. Evidentemente está hablando que durante esos 1260 años estaría ocurriendo algo similar a lo que ocurrido en los tiempos de Elías. Ahora mira, Jezabel estaba casada con el rey Acab y logró el respaldo del rey para llevar adelante sus propósitos. El rey representa aquí el poder político. Jezabel, la mujer, representa la iglesia. Y la iglesia y el poder político se casaron, por decir así. La iglesia de Dios se casó con el Estado. El cristianismo llegó a ser la religión oficial de la mayor parte del mundo occidental y contó con el apoyo de los gobiernos. Regresando a la historia, vemos que Elías huye al desierto. Dios milagrosamente le proveyó alimentos a través de cuervos y a través de una mujer. Dios lo protegió mientras las fuerzas confederadas de Acab lo buscaban para matarlo. Elías, en este caso, representa la verdad que se escondió por 3 años y medio, o sea, 1260 días o años. Y en Apocalipsis 12:6, amados, encontramos que la iglesia huyó al desierto y allí Dios la sustentó milagrosamente por 1260 días o años proféticos. Y dice así, Apocalipsis: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y aquí hay algunos símbolos que tenemos que descifrar que están explicados en la palabra de Dios. Tierra, desierto, en la profecía representa lugar poco habitado. Por otro lado, ríos, aguas, en la profecía representa gente, multitudes. El dragón o Satanás durante esa época intentó la destrucción de la iglesia. Pero dice Apocalipsis 12 que la tierra ayudó a la mujer. En este caso, las montañas de Europa, los lugares pocos habitados del planeta, incluyendo las costas de Norteamérica, llegaron a ser el refugio de miles que huían de la persecución política y religiosa de Europa durante la Edad Media.
Y ahora resulta que por 3 años y medio Acab busca a Elías. Y casi al final de ese periodo Elías se presenta. Y Acab entonces lo acusa de la sequía que estaban padeciendo. Elías le dice que es por él, por Acab y su apostasía, que todo eso acontecía. Y escucha bien, fue un poco antes del fin de los 3 años y medio que Elías se presentó y comenzó la restauración de la verdad, la cual llegaría a su totalidad. Pero Apocalipsis nos presenta el mismo cuadro. Durante los 1260 años la verdad estuvo escondida. La salvación por las obras, la adoración de imágenes, la adoración de santos, ahora reemplazaron la verdadera adoración y el plan de salvación. Pero justo un poco antes del fin de esos 1260 años, que sería alrededor del año 1798, la apostasía comenzó a ceder a la reforma protestante con Wycliffe, Huss, Calvino, Lutero, Wesley, etc. Ellos comenzaron la restauración de la verdad por tantos años escondida. Y al final de ese periodo Dios levanta un pueblo y le da un triple mensaje en el marco del Evangelio eterno que debe ir a todo el mundo restaurando así la verdad bíblica enseñada por Jesús y los apóstoles. En el libro 1 de Reyes, capítulo 18, versículo 21, Elías hace un solemne llamado. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Dos pensamientos, dos grupos, los que adoraban a Dios y los que adoraban a Baal. El corazón del problema fue un problema de adoración. Igualmente en nuestros días se ha levantado un Baal moderno, un falso sistema mundial de adoración. Por eso Jesús da el siguiente mensaje mundial a través de su pueblo en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amigo y amiga, todo al final girará en torno a la adoración del Creador o la adoración de la bestia. Y cuando Dios finalmente respondió la oración de Elías, y recuerda lo que dice el relato bíblico, y el fuego descendió y consumió el sacrificio, y todos vieron el milagro sobre la cumbre del monte Carmelo, a una voz reconocieron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y sabes que de acuerdo al último libro de la Biblia, finalmente habrá solamente dos grupos: los que adorarán a Dios el Creador y los que adorarán a la bestia. Es por eso que Satanás está empeñado en hacer guerra contra el pueblo de Dios, que anuncia al mundo: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Jesús le reveló a San Juan hace casi 2000 años quién es este pueblo. Así los identifica Apocalipsis 12, 17. El dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí está. Pronto todo el mundo reconocerá que Jehová, quien creó los cielos y la tierra, es el único que merece adoración. Finalmente, Dios da una orden a Elías. Primer libro de Reyes 18, 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Y Elías congregó esa confederación que buscaba destruirlo. Pero la destrucción hacia Elías se volvió en contra de ellos y ellos mismos fueron exterminados. La Biblia nos dice, amados, en Apocalipsis, que en el tiempo final habrá una triple alianza para destruir al pueblo de Dios. Pero la sentencia de muerte se volverá en contra de sus propias cabezas al darse cuenta que han sido engañados. ¿Está esto en la Biblia? Apocalipsis 16, 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas,
pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y al igual que en los días de Elías, se acerca una gran batalla, la Biblia la llama el Armagedón, una batalla entre la verdad y el error, una batalla por la lealtad de cada persona. Según Jesús, Elías restauró y restauraría todas las cosas. Elías restauró la verdad. Y lo primero que hizo fue restaurar el altar, símbolo de la verdadera adoración. Hoy también hay que restaurar la verdad. Jesús es la verdad. En otras palabras, lo que hay que restaurar es la verdad bíblica tal como fue presentada por Jesús y sus discípulos. Él dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y ahora, amigos, ¿cómo terminó la historia de Elías de antaño? ¿Y cómo terminará la historia con el pueblo de Dios o el Elías de nuestros días? Dice el libro Primero de Reyes, capítulo 18, versículos 43 y 44. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Elías envió a sus siervos 7 veces. Finalmente vio una nube. Y cuando regresaron a la ciudad, recibieron agua en abundancia. Hermano y hermana, amigo y amiga, la predicación de la palabra de Dios en su total abundancia vendrá por el derramamiento de otra lluvia, la lluvia tardía del Espíritu Santo. Está prometido y va a ocurrir. Y mi ruego es, Señor, que esto ocurra en nuestra generación. La tierra está seca y sedienta de la palabra de Dios, de toda la verdad de Dios, no solamente una parte. Hace mucho, mis amados, desde los tiempos apostólicos que nos llueve en abundancia. Y esto será lo que finalizará la predicación en todo el mundo, la lluvia tardía prometida por Jesús a su iglesia. Finalmente hay un decreto de muerte para Elías. Después de presentar la verdad y después de que cada uno hizo su decisión, Elías tuvo que huir. Se refugió en una cueva en las rocas del monte Horeb, hoy conocido como el monte Sinaí, donde Dios había dado su ley. Y allí pasó la noche. Desde allí escuchó la voz de Dios y desde allí pudo contemplar la gloria de Dios. Amigo y amiga, cuando se ha dado el último mensaje y todos hayan tenido la oportunidad de hacer su decisión ante la luz que han recibido de seguir a Dios o a la bestia, habrá terminado el tiempo de gracia y vendrá un decreto de muerte. Dice Apocalipsis 13. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y habrá que huir, como lo hizo Elías. Pero el pueblo de Dios encontrará refugio en la roca de la eternidad. Allí pasará la noche, símbolo de las tinieblas espirituales que cubren el mundo. Y desde allí escucharán la voz de Dios. Y cuando todos los que se encuentren de pie en el monte de Sión, símbolo de la iglesia, podrán ver la gloria de Dios cara a cara. Juan lo vio en visión, Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en su frente. Finalmente, ¿cómo terminó Elías? Vamos a 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías no murió después de finalizar su misión. Dios le dijo, desciende al valle, y envió del este con caballos una carroza de fuego, ángeles, que descendió hasta abajo. Un ángel invitó a Elías a que entrara a la carroza. Dios amó tanto a Elías que le dijo, tú puedes entrar.
y fue trasladado a la gloria sin ver la muerte. Y ahora pregunto, ¿qué sucederá con el último pueblo de Dios, la última generación sobre la tierra? La iglesia remanente no es la mayoría, es el grupo que dice que tiene la fe de Jesús y guarda sus mandamientos, así lo describe San Juan. También llamado a los 144,000 israelitas espirituales, que en realidad es una multitud que nadie podía contar, porque eso es lo que dice más adelante. Al igual que Elías, muchos nunca experimentarán la muerte. Y en Apocalipsis 19, versículo 14, nos dice que Dios envía caballos blancos del cielo oriental. Dice, los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ejércitos celestiales vienen del este cósmico como reyes del cielo. Descienden a esta tierra para liberar al pueblo remanente y llevarlos a la gloria eterna. Finalmente se escuchará resonar el grito de triunfo largamente acariciado por cada hijo de Dios. He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Tú y yo, querido amigo y amiga, tenemos que estar en ese grupo. Tú y yo, al igual que Elías, podemos ponernos de parte de la verdad. Y al igual que Elías, podemos ser trasladados al cielo cuando Jesús venga en gloria por segunda vez. ¿No es algo digno de luchar por esto? Sí, vale la pena. Para eso fuimos creados. Debemos creer y aceptar este mensaje que nos hace lo que somos y nos prepara para la eternidad. Estudiemos la vida de Elías. Su experiencia debe ser nuestra experiencia. Dios nos bendiga. Acompáñame en oración. Padre Celestial, al igual que Elías, ayúdanos a ser leales a ti en este momento de crisis y tinieblas. En medio de esta sequía e indiferencia espiritual, envía la lluvia prometida. Y finalmente, cuando venga tu Hijo en gloria, queremos ser trasladados para estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amigos, ha llegado el momento de despedirnos y espero que el programa de hoy haya sido una bendición en tu vida. Si estás interesado en estudiar más temas proféticos de los libros de Daniel y Apocalipsis, o si deseas volver a ver este programa, visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv. Allí podrás obtener una variedad de estudios bíblicos y otros materiales audiovisuales. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.